A crowd had gathered on the platform of a small town railway station. Passengers with suitcases looked on as a group made noise nearby, seeing someone off to the army. A man with a guitar played lively music. Someone sang along and danced while others cried. The main character was a young man, a tall and strong guy with a big backpack on his back. He constantly responded to someone, nodding in agreement, promising something, and holding a fragile girl close to him, who was quietly crying while burying her face in his chest. With his other hand, the guy hugged a middle-aged woman, who, though holding on, had tears treacherously streaming from her eyes. A grey-haired man stood nearby, occasionally patting the guy on the shoulder and sighing heavily, looking away. The soldier's mother, father and girlfriend wanted time to stop right then. But then they heard the electric train whistle and the group froze. The guitar fell silent. Everyone focused on seeking the right train carriage. "Here it is," one of the guys in the group shouted. "Jeremy, just as we ordered." The right carriage really stopped near the noisy group. Everyone rushed to hug and kiss the guy. "Serve honestly, son," said the father. The mother cried, hugging her son tightly, and the girlfriend hung on the guy from the other side. "Okay, enough, my dears," the guy said in a trembling voice. "Mum, Beth, everything will be all right. I'm off, but I'll return soon." After kissing his mother and girlfriend, he waved goodbye to everyone and got on the train. The whole group waved their hands in unison as the train slowly moved on. The guy looked out the window and waved back. Soon the train picked up speed and, humming triumphantly, set off into the distant lands. Beth, Jeremy's girlfriend, stood and watched it go away, and the mature woman who had cried on the guy's chest was doing the same. Suddenly they met eyes. "What are you waiting for?" whispered the elder woman. "Go already. But don't think that Jeremy will come back to you." "What are you saying, Mrs. Powell?" replied the girl just as quietly. "I love your son, and I will definitely wait for him." "Don't make me laugh," the mother answered angrily. "You're just like your mother. Go, wave your tail in front of other men, and forget about my Jeremy." She wanted to say something else, something hurtful and painful for the girl, but her husband tugged her by the shoulders and led her away from the platform. Mrs. Powell obediently went, shedding tears again. "Ben," her mournful voice was heard, "I can see what she's like. She's not a match for Jeremy. What a shameless person she is for coming here on such a day." "Well, what can we do if our son chooses her?" Mr. Powell responded somewhat guiltily. "All you men are the same," the woman continued. "You don't think with your brains, but with another part of your body." Beth heard their conversation, and it hurt her so much. Why didn't Jeremy's parents like her? She had never given them any reason to speak ill of her. Beth and Jeremy were classmates. In the last grade, they developed their first pure and naive feelings for each other. Jeremy would walk Beth home from school, and they would take evening walks around their hometown. They were so happy together. They never even thought about adult relationships. They only had their first kiss 2 months after they started dating. Jeremy would often lift his petite girlfriend up and spin her around, and Beth would laugh. She laughed with happiness. Yes, they were happy together. On their graduation day, they ran away from everyone and sat by the river until morning. They talked, hugged, and made plans for the future. That's how they met their first adult dawn in life. And they didn't care what others were gossiping about behind their backs. They knew that they hadn't done anything shameful. Jeremy treasured Beth as the biggest treasure in his life. After finishing school, they wanted to get married right away, but Jeremy's parents objected. If they always thought about their son's relationship with that girl, as they called Beth, was something frivolous all this time, now they were concerned. Mrs. Powell began to persuade her son
that Jeremy could have plenty of girls like Beth, or even better. Mr. Powell agreed with his wife, preferring to support her in everything. After all, she was his boss in life and at work. Mrs. Powell worked as the chief at the construction department in the city administration, while Mr. Powell was just a driver. What annoyed Mrs. Powell the most was that her son had chosen a simple girl as his bride, and a single mother's daughter too. Beth's mother Sarah came pregnant from the capital many years ago and gave birth to Beth. No one knew who her father was. Sarah worked as a simple seamstress, sewing costumes for artists at a local cultural centre and doing some work at home. Mrs. Powell didn't want to associate with such a family and had already found a bride for her son, the mayor's daughter, Paula. Although Paula wasn't so good-looking, she presented great opportunities. Mrs. Powell urged her son to be friends with Paula, but he refused. He said that he only needed Beth. After finishing school, Jeremy became uncontrollable for his parents. Mrs. Powell was going to send him to study at a prestigious college, but he suddenly decided to join the army. He said that a real man must serve his time and then get a profession. Mrs. Powell cried and hugged her son, but to no avail. She even went to the draft board secretly to exempt her son from the army. But the commissioner was a real military man. He advised the mother to be proud that she had raised such a son. He didn't look for excuses and loopholes, but wants to honourably fulfil his duty to the motherland. Of course, this was true, but the second reason for leaving for the army was that Jeremy hoped that during this time his mother would finally calm down and accept his Beth, and when he returned they would get married. His mother would see how sincerely Beth waited for him, and she would believe in the seriousness of their feelings. Jeremy had no doubt about Beth or himself. They spent the night before Jeremy's departure together, like they did at their prom, on the river. They were sitting, hugging in silence. "Jeremy, I love you," Beth whispered, "and if you like, everything can happen now." "I really want this," he admitted, "but no, I love you very much. I'm afraid to offend you. Let's not rush. I'll be back. We'll get married then, and everything will be as it should be." 6 months passed. Jeremy served in the airborne forces, and he loved it. Beth wrote to him often, and sometimes they even managed to talk on the phone. There were frequent messages from their parents, too, and then Beth suddenly fell silent. There were no letters, no messages, and her phone was unreachable. At first, Jeremy patiently waited. Then he asked his friend Ed how Beth was doing, but Ed said that he hadn't seen Beth in a long time in town. And then Jeremy's mother called. Jeremy asked her about his girlfriend. He didn't want to, but he had to. And then his mother said such a terrible and unbelievable thing. "I don't want to upset you, son, but I was right." Mrs. Powell replied with a sigh. "Your Beth turned out to be a wretch. She doesn't wait for you." "Mum, I don't believe you," Jeremy exclaimed. "You're accusing Beth, but she's not like that." "Yes, she is, son, exactly like that, and she's pregnant, and no one knows who the father is. I saw her in town. She walks with her eyes down. What a shame. It's about 5 or 6 months. She must have slept with someone right after she saw you off." Jeremy wanted to shout at his mother that she was wrong. Beth couldn't have done that. But then, why was she pregnant? There was nothing between them. Jeremy had protected Beth until the wedding. She didn't need it, apparently. After the conversation with his mother, Jeremy wasn't himself. Even his fever spiked, and he went to the infirmary. The doctors couldn't understand what was wrong with him. In fact, it was all due to the stress and shock. A week later, Jeremy calmed down and decided to let his beloved live as she wanted. He did not want to know her anymore. Jeremy carried out the rest of his conscript service worthily and then immediately signed a contract. His military life continued. Everything seemed calm at first, but then one military conflict followed another.
For 4 years, Jeremy never came home, even when he was given vacation time. It wasn't because he didn't miss home and his parents. He was just afraid of running into Beth. He was a military man, a paratrooper, but he was afraid that his heart would not stand the resentment when he met with a traitor, and he might do something. His parents were worried that their son had forgotten the way home and asked him to come home for at least a week. But Jeremy always had one answer. The bosses would not let him go. But one day he was called by the head of the unit and told that the military commissariat of Jeremy's hometown had called him and said that his mother was complaining that her son had not been given a vacation for so many years. "You always take vacations, don't you?" asked the commander. "I do," Jeremy agreed, "but I never went home once." "Why?" "I don't want to." The head of the unit immediately realized that the reason was the girl, and therefore advised Jeremy to forget about her and go see his parents. Jeremy had to go home to calm his mother. He had been on the train for 3 days and he was almost home. At the hub station, where the train stopped for about 30 minutes, Jeremy decided to walk along a little and buy something to eat in the station square. He reached the first stall and stood in line. People were bustling around him. Jeremy looked at his watch, then at the train. He would make it in time. And then he saw a young woman with a child from afar who looked different from the other people. The woman was wearing old but clean clothes and stomping shoes. The boy, about 3 years old, was also neatly dressed but poorly. She held his hand tightly. Occasionally, the woman would ask the hurrying passengers for alms. Jeremy couldn't hear the words, but he realized that she was asking for money. He always shuddered at the sight of beggars. What prevents her from going to work? The woman came closer, and Jeremy froze in amazement. He recognized her. It was Beth. Their eyes met. Beth also recognized him, shuddered, and then turned and ran in the other direction, grabbing the boy in her arms. Jeremy rushed after her. He didn't understand it himself, but he had to talk to her. Yes, he was very offended by Beth, but he certainly did not wish such a fate for her. He grabbed her by the shoulders when they were near his carriage. "Beth, stop!" he shouted. "Stop, I say!" The woman turned to him. Her face reflected pain and despair. She clutched the child tighter to her, tears running down her face. Seeing that the mother was crying, the boy began to cry too. "Hush, hush," Jeremy repeated in confusion, not knowing where to start the conversation, but he still held Beth's hand tightly so that she wouldn't run away. "I'm hurt." He suddenly heard her voice. "I'm sorry." Jeremy came to his senses and let go of her hand. "You just don't run away. Let's talk, Beth. I know that you didn't wait for me. I was furious with you and I didn't want to see you. But now that we've met, let's talk. What happened to you? Why are you like this? What are you doing here?" Beth only kept silent and shook her head in response. "I'm sorry for interrupting, but we're leaving," a young conductor shouted to Jeremy. "Get into the train." Jeremy looked at Beth and the child. No, he could not leave them now, even though Beth had betrayed him. He just had to help her. "I'm not going," he shouted to the conductor. "Please, can you throw my bags out of the carriage?" The conductor widened her eyes, wanting to say something, but then waved her hand and ran to Jeremy's place. On the departing train, the man caught the suitcase and bag in midair. Jeremy turned around in alarm, but everything was fine. Beth stayed nearby and wasn't crying anymore. The little boy nestled against her chest had fallen asleep. They sat on a bench in the station square, both silent and unsure how to start the conversation. Finally, Jeremy spoke up. "My mum told me about your pregnancy," he said. "Why didn't you explain anything to me yourself? What happened to you?" "Your mum told you," Beth bitterly smiled. "And you believed her, right?" "How could I not?"
You stopped talking, stopped communicating. Besides, I can see that there really is a child." Jeremy nodded at the boy, who was already sleeping peacefully in his mother's arms. "A child," Beth whispered, "but you don't know anything. I'll tell you, and you decide for yourself whether to believe me or not." 4 years ago, Beth's life was shattered. A week after seeing Jeremy off, she went to a medical college to submit her documents. Her documents were accepted, and Beth had a high chance of becoming a student at that college in the fall. The girl was in a good mood when she left the building. There, she met Ed, Jeremy's former friend. At the time, she thought he was there by chance, but that wasn't the case. Ed offered to drive her in his father's car, and Beth agreed. On the way, the classmate offered her a coffee, which he had supposedly just bought from a vending machine. The girl unsuspectingly drank it, and she only woke up late in the evening, in bed with Ed. Beth didn't remember anything, but she felt that the scoundrel had taken advantage of her, and he didn't hide it. "You're not so bad," Ed said it with a cheeky smile. "I liked it. I think Jeremy will like it too when he sees the video." "What video?" Beth whispered in horror, covering herself with a blanket. "Here it is." Ed showed her the video. Beth watched, and tears streamed down her cheeks. She was ashamed, hurt and disgusted. "You put something in my coffee," she guessed. "I'll go to the police." "Go ahead," Ed shrugged, "but probably you forget that my uncle is the police chief." "I don't understand why you did this. Jeremy is your friend. We were getting along fine. I didn't expect you to be like this." "Don't make a monster out of me. Relax, baby, and live on, and I'll keep the video." That evening she ran out of Ed's apartment and cried all night at home. The only person she could explain everything to was her mother. They cried all night, and Sarah urged her daughter to go to the police, but Beth firmly decided that she didn't want publicity. She wanted to forget the whole story. She'd wait for Jeremy to come back and then tell him everything. At first, Beth continued to communicate with Jeremy, but Mrs. Powell found out about it and one day met the girl on the street, demanding that she stop interfering in her son's life. "Otherwise, I'll send him that very video." Mrs. Powell said it with an ugly smile. Beth recoiled from her in horror. She only now realized who was the organizer of the whole disgusting story. And then Beth realized that she was pregnant. Her first impulse was to get rid of it, but a doctor at the clinic warned her that this procedure would have serious consequences. She had a negative rhesus. In the future, she would not be able to give birth. Many tears were shed, but Sarah convinced her daughter to keep the child, and if Jeremy loved her, he'd figure everything out when he came back. But she couldn't bring herself to tell him about the pregnancy or the whole situation. How would he react? Beth decided to keep silent before his arrival. Her mother was right, he'll come back, and everything will be fine. When Beth was 7 months pregnant, there was a short circuit in their private house's wiring. His mother would never let them live together, and it was disgusting to remember Tommy's biological father. Tommy was hers alone. But Mrs. Powell intervened, and, in a word, there was a real prospect of living on the street. Sarah and her pregnant daughter settled in an old house not far from the station, with an elderly aunt in a neighbouring district. Soon Beth gave birth to a son and named him Tommy. She tried not to think about Jeremy, realizing that their paths had definitely diverged. But more troubles came her way. The old aunt died, and Beth's mother, who worked days and nights on a sewing machine to earn more, suffered a stroke. For 1.5 years, Beth nursed her mother, who could barely walk, and raised the baby. Money was catastrophically lacking, and Beth realized that she would have nothing to cook dinner with that evening. She felt ashamed to the point of tears,
but she saw no other way out than to go to the train station to beg for alms. And who knew that this was how she would meet Jeremy? Jeremy listened to Beth, and despite his mother's lies, he believed her. She was still the same pure, bright and sincere person, only wilted like a flower, which was not mercy by the cruel wind. But everything can be mended. Jeremy was ashamed that for all this time he had never doubted his mother's words. It hadn't even occurred to him that Beth could have been abused. And by whom? His friend. And his mother was the one who started it all. "Beth, my girl," Jeremy said in a broken voice, "I will not leave you now." She looked at him with eyes full of tears and remained silent, then looked at her son. Jeremy understood everything and gently stroked the sleeping child's head. "I won't leave both of you," he whispered, and Beth leaned against his shoulder, tears flowing. He spent the whole vacation with Beth and Tommy, fixing up the old house, securing a place in the sanatorium for her mother, and buying all the essentials: food, furniture and clothes. A week before their departure, they got married, without a wedding feast or beautiful outfits. Jeremy promised that they would still have a wedding, just a little later. He also adopted Tommy. He went back to his hometown to tell his parents what he thought of them. His mother sobbed and shouted that she had done everything for his happiness, while his father as always gave in. Jeremy only waved his hand. "Mother, you're a criminal. Do you realize that?" He said goodbye. "Beth and I are family and will be forever. And now you can do nothing." "Jeremy, you're making a mistake." Mrs. Powell didn't back down. "Why do you need someone else's child?" But Jeremy said firmly, "Tommy is mine now. Beth is mine. And by the way, my dear parents, I am seeing you for the last time. I won't come to you again. I don't want to know you." Jeremy left, slamming the door. Of course, he realized that he had said it quickly. Of course, he would learn about his father and mother, but now only through acquaintances. Such betrayal, even from those closest to him, is not forgivable. But maybe it could be forgiven. Maybe it just needs time to pass. Then he found his former friend, Ed. When Ed realized that Jeremy knew everything, he turned white, blushed, fell to his knees, and begged for forgiveness. "I wanted to punch you in the face," Jeremy told him, "but I don't want to get dirty. You'll get what's coming to you anyway." And he left. A year later, when Sarah got better, Beth and Tommy moved to the military town where Jeremy was stationed. In a small chapel, the lovers were married. Now no one can take away their love because they are under protection. Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Mi esposa había estado trabajando en su proyecto especial durante 4 meses ahora. No era su proyecto personal, pero ella era la persona principal y responsable de su éxito. El proyecto estaba diseñado para salvar a su empresa, Bixler Enterprises. Los últimos 4 meses habían sido difíciles porque se vio obligada a trabajar duro. Era importante tanto para ella como para la empresa. Había una buena posibilidad de que Bixler Enterprises quebrara si el proyecto no se completaba. Sarah tenía una licenciatura de Albrecht y un MBA de Wharton. Era la más inteligente de la familia. Yo empecé a trabajar como mecánico de autos justo después de la secundaria y después de 21 años seguía siendo mecánico de autos. No me importaba porque me gustaba el trabajo y pagaba bien. Era suficiente para pagar la universidad de Sarah y criar a 2 hijos. No vivíamos lujosamente, pero estábamos bien. Los niños ya se habían mudado, y las cosas iban bastante bien con nuestros ingresos. Sarah quedó embarazada 3 meses después de casarnos a la edad de 18 años. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, vivimos con mis padres. Ellos tenían una gran casa vacía ya que 4 de mis hermanos se habían mudado.
Eso significaba que teníamos una niñera mientras Sara completaba sus primeros años de universidad. Debido a 2 embarazos, la carrera de 4 años le llevó 6 años completarla. Fue difícil, pero lo logró. Siempre tuve trabajo y nunca me faltó trabajo extra si lo necesitaba. Después de que Sara se graduó de Wharton, alquilamos nuestro propio lugar. Tuvo ofertas de trabajo de varias empresas grandes, pero todas requerían que nos mudáramos. A mí no me importaba, pero Sara quería quedarse cerca de casa. Por eso decidió trabajar en Bixler Enterprises. Pagaba bien, pero lo más importante, le daba responsabilidad y la oportunidad de avanzar. Sara era una empleada trabajadora y dedicada. La presentación es el jueves en el Hotel Dicen en Filadelfia. Tomé unos días libres en el trabajo para ayudarla según fuera necesario. Al final, todo lo que logré fue hacerle algo de comer cuando llegaba a casa. No sabía nada sobre su trabajo, ni tampoco quería saber. Los negocios corporativos de alto nivel me aburrían. Empresarios de Europa, Asia y América del Sur venían aquí, la empresa pagaba sus boletos de avión y proporcionaba habitaciones en el Hotel Dicen mientras estaban aquí. Era caro como el infierno, y por algunas cosas que Sara había dicho, la empresa estaba sobreestimando sus finanzas. Su presentación era importante para ella, para la empresa y para más de 200 empleados. Hasta el martes por la noche, todo iba bien. Sara llegó a casa con un traje nuevo, un traje gris con una blusa blanca. Desplegó todo lo que necesitaba en la cama de la habitación de invitados. Cuando se trataba de la limpieza de la casa, ella era normal, pero cuando se trataba del trabajo, era meticulosa. No entendía por qué necesitaba sacar su ropa interior de lujo, pero no dije nada. Además de su traje para la presentación, tenía varios vestidos de cóctel lindos para eventos sociales antes y después del evento. Siempre había evitado tales eventos, pero me sentía obligado a ir con ella si ella quería que lo hiciera. Me agradeció la oferta, pero dijo que no era necesario. Todos los materiales y equipos que necesitaba estaban guardados ordenadamente en el maletero de su Volvo. Antes de salir del trabajo, ella misma conducía el coche para asegurarse de que todo estuviera en perfectas condiciones. Tenía todo el día miércoles para prepararse y toda la noche del miércoles para socializar con sus invitados. Sara era tan buena en lo que hacía que sentía que habría sido mejor si simplemente me hubiera mantenido alejado de ella. Finalmente, había terminado. Lo había revisado y vuelto a revisar todo. Todo lo que necesitaba ahora era una ducha caliente y una buena noche de sueño. Supongo que mi error fue que empecé a revisar sus cosas después de que Sara comenzara a ducharse. Pensé que estaba ayudando, pero resultó ser lo contrario. Estaba moviendo cosas en la cama cuando un pequeño sobre blanco cayó del bolsillo lateral de su bolso de maquillaje. Una carta de una farmacia, pero no del tipo que solemos usar. Dentro había 10 pastillas. No tenía idea de qué era, Pren, y las instrucciones eran confusas. Si es necesario, tomar una pastilla y luego una segunda pastilla 12 horas después. Pensé que podría ser algo que ella había conseguido para la ansiedad o los nervios, pero las instrucciones no tenían sentido. La receta estaba escrita a su nombre el lunes. Volví a poner el sobre en su lugar mientras ella terminaba de ducharse. Decidí que quería saber más sobre Pren antes de contarle sobre ello. Por supuesto, si lo mencionaba, significaría que estaba revisando sus cosas. Odio los dilemas. Mientras Sara se preparaba para dormir, fui a nuestro ordenador doméstico y busqué. 10 minutos después, me uní a mi esposa bajo las sábanas. Pasé toda la noche despierto, preguntándome por qué mi esposa había recogido una receta para la píldora del día después, especialmente después de que me hicieran una vasectomía hace 10 años. A la mañana siguiente, me levanté temprano, pero no estaba descansado. Di un largo paseo, esperando que despejara mi mente. Me dirigí hacia casa con reticencia, temiendo lo que podría hacer o decir cuando llegara allí. Mi hijo Joe se unió a la Marina después de la escuela secundaria y estaba en su primer año en San Diego.
Nuestra hija Gloria se casó con su amor de la infancia el año pasado y acababa de mudarse a Dallas. Eso dejaba solo a Sara y a mí. Echaba de menos a los niños, pero esperaba envejecer con mi esposa. Ella era la única mujer que me había interesado, y ahora todo estaba. Si Sara estaba teniendo una aventura, lo ocultaba bien. Por supuesto, nunca la vigilé. Nunca miré sus correos electrónicos o llamadas telefónicas. No tenía razones para hacerlo. No tenía forma de saber qué estaba haciendo en el trabajo o después del trabajo. Confiaba en ella completamente. Ion, ¿dónde demonios has estado? ¿Quieres huevos o algo? No, solo café. No me sentía con muchas ganas de hablar. ¿Qué pasa, cariño? Solo son 3 días. Puedes venir si quieres, pero te aburrirás como una ostra. No, realmente no quiero ir, pero odio dejarte sola. Me preocupo cuando no estás aquí. Es muy dulce, querido, pero estará bien. No voy a salir del hotel en todo este tiempo. Pasaré la mayor parte del día asegurándome de que la sala de conferencias esté lista, y esta noche tendré una agradable charla con nuestros posibles clientes. Mañana, probablemente ni siquiera tendré la oportunidad de ir al baño. Llegaré a casa lo más temprano posible el viernes. Te prometo un gran fin de semana si sabes a lo que me refiero. Todo eso suena bien, pero no puedes culparme por preocuparme. Soy un mecánico de autos, y tengo una esposa hermosa y exitosa. A veces tengo la sensación de que estás menos interesada en mejorar nuestra situación familiar que en avanzar en tu carrera. Detente, maldita sea, Ion. Siempre he respetado lo que haces para ganarte la vida y nunca he insinuado lo contrario. Criaste a 2 grandes niños y me pusiste a través de la universidad. Eres un gran esposo, un gran padre y un buen proveedor, y nunca olvides eso. Terminé mi café mientras ella recogía la mesa. ¿Quieres que te llame? No, no es una buena idea. Tendré el móvil apagado, y voy a apagar el teléfono de la habitación por la noche para poder dormir. Te llamaré siempre que pueda. La ayudé a cargar el coche, era tan meticulosa con eso como con todo lo demás. Trabajando, le llevaría 3 horas llegar al Hotel Dicen. Me quedé en el porche y la vi marcharse. No me molesté en preguntarle por las pastillas. Pasé el resto de la mañana en el porche. No recuerdo haberme preocupado tanto como ahora. Me sentía pequeño e insignificante. Me sentía fuera de mi liga. Era un tipo de pueblo con un trabajo mediocre y una esposa exitosa. Era una combinación equivocada. Debería haberlo notado antes. Me sentía estúpido. El mejor traje que tenía era una chaqueta azul y un par de pantalones. Al menos tenía algunas corbatas, aunque tenían 10 años de antigüedad. Acababa de terminar de vestirme cuando sonó el teléfono fijo. Oye, cariño, solo quería avisarte de que llegué bien. ¿Tuviste un buen viaje? Supongo que el tráfico no estaba demasiado denso. Estuvo bien. Te llamaré esta noche. Ahora tengo que irme. Estoy en la habitación 714, Sara. Puedo estar en casa de mis padres o en la de mis hermanos esta noche si quieres llamarme a mi móvil. De acuerdo. Suena el teléfono móvil. Te quiero, tengo que irme. Me tomé mi tiempo para llegar a Filadelfia. No fui directo al Dicen, primero me detuve y compré un filete con queso. Prometí hacer una larga noche. No estaba seguro de qué iba a hacer. Estacioné en el garaje del hotel y simplemente esperé. Tarde o temprano, tenía que entrar en el hotel. Simplemente no podía decidir cuándo hacerlo. El sonido de mi teléfono celular me ayudó a tomar mi decisión. Ion, solo quería avisarte de que todo se ha arreglado. Ahora voy a bajar para encontrarme con algunas personas y cenar. No olvidaste nada, ¿verdad? No, todo está bien. Tengo todo en mi habitación para mañana. ¿Necesitas algo? No,
Ion, relájate. Voy a apagar mi teléfono. Te llamaré mañana por la mañana. ¿De acuerdo? Ríe, diviértete. No es divertido, Ion, es trabajo. No parecía estar demasiado fuera de lugar. El vestíbulo, el restaurante y las salas de conferencias estaban llenos de gente, así que pude pasar desapercibido. Había un folleto pequeño y bonito que mostraba el diseño de todas las habitaciones del hotel. Me paseé por las diferentes habitaciones y me detuve en las paredes, mirando alrededor entre la multitud. No tenía ni idea de qué haría si Sara me veía. Lo averiguaría si y cuando eso sucediera. Encontré un tablero de eventos que enumeraba todas las habitaciones que estaban siendo utilizadas por los diversos grupos. Bixler Enterprises no tenía habitaciones disponibles para el miércoles por la noche. Esto me pareció interesante. Sara había dicho que no iba a salir del hotel, pero ahora no estaba tan seguro de eso. Había 3 comedores, familiar, informal y de alta cocina. A Sara no le gustaba mucho cenar con niños, así que fui primero al comedor informal. Solo me llevó 5 minutos asegurarme de que no estaba allí. Tuve mejor suerte en el salón gourmet, era una acogedora mesita encajada en la esquina, el tipo de mesa que la gente reserva para tener un encuentro privado. Sara llevaba un vestido de cóctel negro con un escote pronunciado y perlas, se veía elegante y su acompañante parecía apreciarlo. Conocía a algunas personas con las que trabajaba Sara, y él no era una de ellas. Me resultaba familiar, pero no había forma de que pudiera recordarlo. Había muchas sillas libres, así que no tuve problemas para cruzar la sala. Había velas y pequeños candelabros de cristal en las mesas. Apagué la mía y le dije al camarero que me molestaba por el glaucoma. Pedí el plato de pollo de siempre y me acomodé. El camarero me sirvió el café por tercera vez. Disculpe, el tipo en la mesa de enfrente me parece muy familiar. ¿Sabes quién es? Sí, ese es Malcolm Eugene Foote. Es miembro del Consejo Municipal, se espera que se postule para el Congreso en los próximos años. ¿Es esa su esposa con él? Es muy bonita. No, esta es la primera vez que la veo. Siempre usa esa mesa para señoras especiales, si me entiende. Simplemente le sonreí y pedí la cuenta. Nunca había visto a Sara tan sensual con un hombre antes. Parecía captar cada palabra que decía, como si fuera Dios o algo así. No estaban haciendo nada inapropiado, pero tampoco era platónico ni profesional. Cuando me fui, estaban terminando su segunda botella de vino. Ahora entendía por qué se había llevado su lencería elegante. Me acomodé en una esquina del vestíbulo para que no me vieran. 10 minutos después, salieron del restaurante. Ella le tomaba la mano mientras caminaban por el vestíbulo hacia el ascensor. Observé cuidadosamente los indicadores de piso, que el ascensor se detuviera en el tercer piso era una buena señal, significaba que no lo había llevado a su habitación. Era una mala señal cuando el ascensor no llegaba al 7º piso, significaba que ella fue a su habitación. Por si acaso me equivocaba en algo, me senté en el vestíbulo y observé el ascensor durante 1 hora. La gente entraba y salía, pero Sara no estaba entre ellos. Saqué mi maleta vacía del coche y me dirigí al mostrador de recepción. Aunque podía demostrar que era su esposo, me costó trabajo conseguir una tarjeta llave. Se dieron después de llamar a la habitación, pero nadie respondió. Finalmente, estaba en camino a la habitación 714 con la tarjeta llave. Ni siquiera encendí las luces al principio, simplemente me senté en la oscuridad de la habitación durante más de 1 hora. No fue difícil asegurarme de que no regresara a la habitación. Primero, empacé todas sus ropas y pertenencias personales. No dejé nada atrás. Revisé el paquete de Preven, todavía quedaban 10 pastillas en el tocador. De manera muy ordenada, estaban todos los artículos que necesitaría para su presentación al día siguiente. Comencé a llenar la maleta. Había 24 carpetas promocionales especialmente encuadernadas y otras 20 carpetas regulares, todas ellas fueron a la maleta.
Un proyector digital fue lo siguiente, seguido de una computadora portátil. Tomé su bolso y su celular, que había dejado en la habitación. Todo lo que tenía consigo era un bolso de mano y probablemente un tubo de lápiz labial. Di una vuelta por la habitación tan cuidadosamente como lo hizo ella para asegurarme de no perder nada. Una vez satisfecho, dejé las llaves del coche y mi anillo de bodas en el tocador. Aparte de esos dos objetos, la habitación estaba completamente vacía. El ascensor se dirigió directamente al estacionamiento, no tuve problemas para llevar 2 maletas, y 20 minutos después, estaba en la autopista rumbo al norte. Pasaban las 3 de la madrugada, no tenía idea de que había pasado tanto tiempo. 1 hora o 2 después, sonó mi teléfono celular, la identificación de llamadas mostraba el número del Listen. ¿Ion? Sí, ¿dónde estás? Estaré en casa pronto. Eso fue todo lo que dije. Hubo silencio en el otro extremo de la línea. Los vendedores tienen un viejo dicho, el primero que habla pierde. Pareció una eternidad antes de que ella hablara. Ion, lo siento. No preguntó nada y simplemente colgó. Apagué mi teléfono, era obvio que había regresado a su habitación. Más tarde ese día, tenía que dar una presentación que salvaría a su empresa y le daría un ascenso. Metí las maletas en el desván del garaje. Sara nunca iba allí y nunca pensó en buscar algo allí. Por supuesto, en este punto, estoy bastante seguro de que no importaba. Primero, recogí todas mis ropas y pertenencias personales. La mayoría de los hombres tienen sus propias herramientas, generalmente es un requisito para el trabajo. Pasé por la tienda, cargué las mías en el Subaru y recogí mi último cheque de pago. Para entonces, los bancos ya estaban abiertos, no tuve que hacer ninguna manipulación financiera complicada. Simplemente retiré todo el dinero de mis cuentas. Almorcé en Hagerstown, Maryland. Tenía suficiente dinero para vivir durante unos años, pero sabía que estaría buscando trabajo muy pronto. Sara y yo éramos parecidos en eso de que a ambos nos encantaba trabajar. La voy a extrañar. Pasé un par de horas en las cuevas del Uray y alquilé una habitación cerca de Whitewell. No tenía idea de qué iba a hacer. Era sábado, y me encontré sentado en el acuario de Chattanooga, observando la naturaleza que nunca había visto antes. Pasé unas horas simplemente relajándome y decidí que era un buen lugar para estar. Compré un pase anual para el acuario y, para la hora de la cena, tenía un lugar donde quedarme. Era un remolque móvil en el parque, pero estaba amueblado y era económico. No necesitaba mucho. La primera cosa que haría el lunes por la mañana sería conseguir un trabajo. Un buen hombre de mantenimiento siempre puede conseguir un trabajo, especialmente si está dispuesto a trabajar duro. Podría permanecer discreto hasta que fuera el momento de renovar mi licencia de conducir o las etiquetas del coche. Me preocuparé por eso cuando llegue el momento. El domingo por la tarde, llamé a Gloria. Me sentí obligado a informarle sobre lo que estaba sucediendo, pero Sara ya se lo había contado. Fue bastante franca con Gloria sobre lo que había pasado. Dijo que había engañado, que la sorprendí, que me fui y que ella perdió su trabajo. Me sentí mal porque ella perdió su trabajo, pero ese era el precio que tenía que pagar. Le pedí a Gloria que le dijera a Josh lo que estaba sucediendo la próxima vez que hablara con él. También le dije que la llamaría aproximadamente una vez al mes para verificar cómo iban las cosas. No le dije dónde estaba. Para el mediodía del día siguiente, tenía un trabajo. En realidad, estaba a poca distancia del parque de remolques, con el Waffle House a mitad de camino. ¿Qué más podría querer un hombre? No sé cómo manejaron el papeleo, pero me estaban pagando $20 por hora sin hacer preguntas. Estaba feliz, y ellos también. Ni siquiera tendría que tocar el dinero que traje conmigo. Unos 2 meses después, Gloria me informó que Sara se había mudado de la casa y estaba viviendo con sus padres. Gloria no sabía nada más, pero estaba feliz de que estuviera estable y le estuviera yendo bien. Josh me llamó desde San Diego solo para informarme que iba a hacer un crucero.
Era técnico en aviónica en un portaaviones, intentó explicar qué hacía exactamente, pero estaba más allá de mi comprensión. Nunca supe mucho sobre cosas técnicas. Ambos tuvieron cuidado de no decir nada malo sobre su madre, aprecié eso. Después de eso, todo siguió como siempre. Comencé a hablar con Gloria al menos semanalmente, Josh y yo comenzamos a enviar correos electrónicos regularmente. Gloria hablaba regularmente con Sara, pero decía muy poco sobre lo que estaba haciendo o dónde estaba. Nunca presenté la solicitud de divorcio, y parece que Sara tampoco lo hizo. Tengo una licencia de conducir de Tennessee y las etiquetas en el Subaru. Comencé a frecuentar un bar local un par de veces al mes y tuve encuentros casuales, 2 mujeres se alternaban como mis compañeras nocturnas regulares. No buscaban compromisos, y yo tampoco, parecía funcionar bien para todos nosotros. La vida era buena. Eso fue hace mucho tiempo, y gradualmente olvidé a Sara. Con el tiempo, el Subaru comenzó a darme problemas, había olvidado cuánto tiempo había pasado. Tenía más de 200.000 millas. Estaba reflexionando sobre esto con una jarra de cerveza un día cuando me di cuenta de que habían pasado casi 5 años desde que me fui de casa. Mantuve un contacto cercano con ambos hijos, Gloria ya tenía 2 hijos propios en este momento y quería que los visitara. Josh casi se casó con una mujer tailandesa, pero en el último momento, se negó. Por lo general, trabajaba 6 días a la semana y usaba el domingo para recuperarme del sábado por la noche, no había ninguna buena razón para que alguien llamara a la puerta de mi remolque a las 6 de la mañana de un viernes. Su grosería fue recompensada por un hombre medio desnudo abriendo la puerta, los calzoncillos del día son repugnantes, y la dama en la puerta, juzgando por la expresión en su rostro, estuvo de acuerdo conmigo. Ella apartó la mirada, pero su compañero no parecía impresionado. Norm habría usado pantalones, pero en un momento como este, los invitados me molestaron. Estamos buscando a John Terrell. No los conozco. Me llamo David Simmons, y esta es mi esposa Mara. Tenemos un problema y esperamos que nos puedas ayudar. Lo siento mucho, no trabajo a altas horas de la noche. Si necesitan algo relacionado con su auto, tendrán que ir a la tienda. Esto provocó varias miradas en blanco y finalmente una respuesta. No tiene nada que ver con tu trabajo, es más un problema personal. ¿Podemos entrar? El interior del remolque lucía desordenado, rara vez tenía invitados, así que rara vez lo limpiaba. Incluso mis novias insistían en que fuéramos a su lugar. Hagan como en su casa, déjenme ponerme los pantalones enseguida. Al entrar en el dormitorio, dejé la puerta abierta solo para mostrarles lo hospitalario que soy. También me puse una camisa. ¿Les gustaría tomar café? Solo tomará unos 10 minutos. Aparté algunas cosas del sofá para que pudieran sentarse, no hubo respuesta a la pregunta del café. Tenemos una hija adoptiva de 4 años y otra de 2 que necesita un trasplante de médula ósea, y esperamos que nos puedas ayudar. Estamos dispuestos a pagarte si es necesario. ¿Con mi médula ósea? No, queremos usarla y estamos dispuestos a compensarte por cualquier inconveniente. Creo que quieren comprarla. Estaba actuando como un listillo, y de repente me di cuenta de ello. Estas personas eran serias, tenían un problema real y estaban buscando ayuda. Lo siento mucho, no quise interrumpir. Por favor, continúen. Nuestra mejor oportunidad de encontrar un donante es un familiar cercano. Eres nuestra mejor esperanza. Mira esto. No quiero ser un grosero, pero creo que se equivocaron de persona. ¿Cuándo nació su hija? Cumplirá 5 años en julio. Marcia Simmons habló por primera vez, y sonó sincera. Odio ser el portador de malas noticias, pero me hice una vasectomía hace 15 años. No hay forma de que pueda ser su padre. ¿Por qué tu nombre estaba en el certificado de nacimiento? No puedo responder eso, tal vez deberían preguntarle a su madre. Esa afirmación fue recibida con silencio. Sentí pena por estas personas,
pero no sabía cómo ayudarles. ¿Cuál es el nombre de la madre? Sarah Lise Terrell. No encontraba las palabras. Tal vez no debería haber tomado esas malditas pastillas de ella, por supuesto, entonces esas personas no tendrían una hija en absoluto. Todo lo que pensaba que había superado el dolor, y aquí está de nuevo, viejos recuerdos de mi esposa teniendo relaciones sexuales con ese maldito político de Filadelfia. Estaba empezando a olvidarlo todo, y ahora estaba de vuelta. Maldita sea. Ahora entiendo y pido disculpas por mi grosería e insensibilidad. Haré todo lo que esté en mi poder para ayudarles. En primer lugar, porque no puede Sarah hacerse un trasplante de médula ósea. Médicamente, no puede. ¿Por qué no? Es madre, tiene que ser una donante adecuada. Ella es una donante adecuada, pero está demasiado enferma. Los médicos se negaron siquiera a considerar utilizarla. ¿Enferma de qué? Está muriendo de insuficiencia hepática. Le quedan menos de 6 meses de vida. Esto no tiene sentido. Siempre ha estado perfectamente sana. Además, no creo que un hígado enfermo le impida donar médula ósea. El hospital no aceptará su firma en el formulario de consentimiento. ¿Estás diciendo que hay algo mal en su cabeza? Ambos me miraron en silencio, sabían la respuesta, pero no querían decirlo. En ese momento, no quería que se sintieran aún más incómodos. Hace 10 minutos, no me importaban, pero ahora sentía que tenía que protegerlos y ayudarlos. ¿Cómo sucedió esto? ¿Podría alguno de mis hijos ayudar? Quizás, pero pensamos que eras nuestra mejor esperanza. ¿Por qué no van tras su padre, su verdadero padre? Pensamos que eras tú. No tenemos ni idea de quién más podría ser. Sarah no nos dijo nada sobre otro posible padre. De hecho, ella no estaba en condiciones de explicar nada, agregó Mara. Obtuvimos la mayoría de nuestra información de la agencia de adopción. Tuve que preparar café y hacer pis, permítanme un momento. Dejé a mis invitados sentados mientras preparaba el café. Solo tomó unos minutos. Mientras se preparaba, fui al baño, algo que necesitaba hacer urgentemente. Traté de ser discreto, ya había avergonzado lo suficiente a Mara. ¿Dónde viven? En Westchester, Pensilvania. Les haré una oferta. Si les digo quién es el verdadero padre de su hija, deben prometerme que lo perseguirán sin descanso hasta obtener lo que desean. ¿De qué estás hablando? El padre de su hija es un político prominente en Pensilvania. Por supuesto, negará todo y probablemente les proporcionará documentos legales para detener sus esfuerzos. Si acuerdan presionar lo suficiente para que él admita que la niña es suya, podrán avergonzarlo y obligarlo a hacerse un trasplante de médula ósea. Eso es lo que quieren, ¿verdad? Sí, claro, pero ¿cómo hacemos eso? No lo sé. Soy mecánico. Trabajo con metal para ganarme la vida. Creo que la mejor manera sería utilizar la televisión, la radio y los periódicos. Los políticos harán cualquier cosa para evitar una mala publicidad. ¿Tienen amigos que puedan ayudar? Bueno, ahora ambos estaban sonriendo. Debo haber dicho algo que les dio esperanza. Creo que podemos hacer esto. ¿Quién demonios es él? Malcolm Eugene Foote. Se postula para el Senado de los Estados Unidos. Apuesto a que hará cualquier cosa para evitar una mala publicidad. El café estaba listo, pero David y Marshall no podían esperar para llegar a casa. Antes de irse, les dije cómo ponerse en contacto con Gloria y Josh en caso de que los necesitaran. Estaba seguro de que ayudarían. También les pedí que me dijeran dónde estaba Sarah. Probablemente estaría en Pensacola antes de que ellos regresaran a Westchester. Me corté el pelo y compré una camisa nueva. Sarah era una tramposa que arruinó mi vida, pero aún así quería lucir bien cuando la viera. Era otro remolque, pero esta vez era un bonito doble nuevo. Allí estaba su Volvo con una llanta desinflada y un parabrisas roto.
La mujer que abrió la puerta no era Sara, parecía que la habían empapado fuerte y la habían dejado empapada. Tenía al menos 45, tal vez 50, y debió haber tenido una vida difícil. La falta de maquillaje no ayudaba, y simplemente se veía horrible. No tuve la oportunidad de abrir la boca. Caray, si no es John Terrell. Nunca esperé verte aquí. Tuve que usar la vieja línea, me estás poniendo en desventaja. Serry Hart. Pasa, entra. ¿Quieres una cerveza? No, pero gracias. Estoy aquí para ver a Sara. Serry cruzó la habitación y se detuvo en el buffet del comedor. Aquí está, John. Mírala todo lo que quieras. Su mano señalaba una urna de latón que estaba en el centro del buffet vacío. Supongo que llegué demasiado tarde. No me moví, solo me quedé mirando el contenedor frente a mí. ¿Puedo tomar una cerveza ahora? Sara se mudó a Pensacola después de dar a su bebé en adopción. Compró el remolque con el dinero que recibió de Bixler Enterprises después de que la despidieron. Tenía una participación en las ganancias, 401k, y vacaciones y días de enfermedad. Eventualmente, consiguió un trabajo en una fábrica local de prendas de vestir donde trabajaba en el departamento de envíos. Allí fue donde conoció a Serry. Serry alquilaba una habitación de Sara. Cada centavo que Sara ganaba iba para el alcohol. Empezó con vino y gradualmente pasó a bebidas más fuertes, las más baratas. Eventualmente, perdió su trabajo debido a su alcoholismo y se vio obligada a usar sus ahorros. Nunca salió con nadie ni salió a ningún lado. Serry se quedó con ella, pagó sus servicios públicos y compró alimentos que Sara no comía. Le llevó más de 3 años quitarse la vida. Increíblemente, ella tenía un testamento y me dejó un doble remolque y un Volvo. Serry explicó que Sara estaba tan angustiada por lo que había hecho que simplemente se rindió. No intentó evitar el embarazo ni siquiera terminarlo. La adopción se había arreglado meses antes de que naciera el bebé. Nunca volvió a trabajar, excepto en los trabajos clandestinos que hacía mal. Serry dijo que Sara no parecía tener ambición ni propósito en la vida. Sara hablaba mucho de mí pero tenía miedo de intentar contactarme. Gloria le dio mi número, pero nunca me llamó. Era como si su aventura de una noche la hubiera lastimado más a ella que a mí. Estuve allí durante 2 semanas y luego vendí el remolque de Serry por $1 y obtuve $3,000 por el Volvo. 2 días después, estaba en Westchester visitando a mis nuevos amigos David y Marche. Malcolm Eugene Foote resistió al principio, pero David y Marche lo presionaron hasta que cedió. Insistió en pruebas de ADN, que demostraron que era el padre. Para salvar la cara, más o menos lo obligaron a someterse a un trasplante de médula ósea, que fue exitoso. La carrera política y la vida familiar de Malcolm no dejaron una impresión favorable. Su caída en las encuestas fue tan rápida que el partido lo reemplazó por otro candidato unos meses antes de las elecciones. Su esposa solicitó el divorcio y fue muy pública al respecto. Sara y yo estamos viajando ahora a Dallas para ver a Gloria y a mis nietos. No sé cuánto tiempo mantendré a Sara conmigo, probablemente hasta que tenga a alguien.